Hola chicos, ¿cómo están? Gusto saludarles nuevamente. Yo sé que todos deseamos tener la comunión en clase, ir a nuestra escuela y estar juntos, pero este tiempo es muy difícil, este virus nos tiene atrapados, pero he ahí la importancia de que nos estemos cuidando, que cuidemos a nuestros seres queridos, que tomemos nuestras medidas de precaución para que próximamente logremos vencer a este virus y podamos regresar a nuestra vida normal. Mientras tanto, pues será un gusto seguir trabajando de esta manera con ustedes y enviándoles este tipo de material para que ustedes tengan la información y que puedan realizar las diferentes tareas que les vamos a enviar. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que son las computadoras y sus partes. Yo sé que muchos tenemos computadora en casa y que utilizamos computadora, pero si nos preguntan qué es una computadora, probablemente no tengamos muy claro el concepto de lo que es. Y eso es lo que quiero que el día de hoy tengamos la capacidad de definir más, que podamos nosotros explicar cuáles son las partes de la computadora. Así que, pues vamos a ver entonces cuáles son las computadoras. Cuando decimos computadora, estoy seguro que lo primero que viene a su mente es esta imagen: un monitor, un CPU, un teclado, un ratón, etc. Eso es lo que viene, porque ese es el concepto que tenemos nosotros, computadora igual a este objeto. Y sí, pero ¿qué es una computadora? Para ello vamos a decidir en este momento, o vamos a ver, dentro de muchos conceptos que hay en internet. Yo leí muchos muy sofisticados, algunos muy sencillos, pero encontré este que me parece muy acertado, que dice que la computadora es un dispositivo electrónico que es capaz de recibir, que es capaz de almacenar y que es capaz, sobre todo, de procesar información, de lo más importante, que de forma útil. Entonces las computadoras vienen a ser un fundamental elemento en la informática. Recuerde usted que la informática es la ciencia que trata de la información, del estudio y manejo de la información. Entonces la computadora es la herramienta básica de esta importante ciencia. Ahora, desde ese punto de vista, ya sabemos que este objeto es una computadora. Les preguntaría, ¿el teléfono es una computadora? ¿Qué piensan ustedes? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es que sí es una computadora, desde el punto de vista del concepto que les acabo de dar. Electrónico, recibe, almacena y procesa información. El teléfono cumple con esos requisitos, el smartwatch cumple con esos requisitos, la tablet cumple con esos requisitos. Estos dispositivos vienen a formar parte de los diferentes tipos de computadoras que hay, que en una clase posterior pues vamos a hablar de los diferentes tipos de computadoras que hay muchos, y que dependiendo de la funcionalidad que tengan, así es como han sido diseñados. Pero básicamente, entonces, volviendo a la respuesta o a la pregunta, el teléfono sí es una computadora. Ahora, ¿cuáles serán las partes de la computadora? Cuando le hago esta pregunta, yo estoy seguro que en su mente usted ya empezó a resolver esta pregunta y sobre todo ya empezó a decir cuáles son. Probablemente usted dice que es el monitor, probablemente piensa que es el teclado y estoy seguro que también piensa que es el ratón. Y en efecto, sí, son partes de la computadora. Pero tenemos que tener bien claro que la computadora se divide en dos. ¿Y cuál sería esa división? Muy sencillo: el hardware y el software. Esos son los dos elementos o las dos partes importantes de una computadora. Dentro de ellas dos están almacenadas las otras partes, las que habíamos mencionado anteriormente. Y para ello vamos a ver cada una de ellas para que entendamos muy bien este concepto. Vamos a ver entonces qué es el hardware. El hardware está compuesto por todos los elementos físicos de la computadora. ¿Qué significa físicos? Físicos significa que es todo lo que podemos ver y todo lo que podemos tocar. Es decir, todo lo que usted ve en su dispositivo, ese es el hardware, lo que usted ve y lo que usted toca. Ahora, el hardware se va a componer de dos, o se va a dividir en dos. Uno de ellos es el hardware básico. ¿Y cuál es el hardware básico? El hardware básico son todos los elementos que la computadora necesita
para funcionar. Entre ellos tenemos el monitor, el teclado, el ratón, el CPU. Sin uno de ellos la computadora simple y sencillamente no funciona. Imagínese usted tener una computadora que no tenga una pantalla, pues usted no va a observar la información. Tener una computadora que no tenga un teclado, pues usted no va a poder ingresar la información. Tener una computadora que no tenga un ratón, usted no va a poder seleccionar las diferentes opciones o aplicaciones e ingresar a ellas. Pero imagínese usted una computadora que no tenga un CPU. ¿Por qué es esencial el CPU? Recuerde que dentro del CPU están todos los elementos importantes del hardware. Dentro del CPU está la placa base, que es la placa más importante de todas, llamada también tarjeta madre, en donde se conectan todos los dispositivos. En ella se conecta el teclado, el ratón, monitor, etc. Más el disco duro, que es donde se guarda la información, la memoria RAM y una serie de dispositivos que necesita la computadora para funcionar. Ahora, podremos pensar nosotros, el teléfono, dijimos que es una computadora, ¿el teléfono tendrá estos elementos? Sí los tiene. La pantalla, usted la observa cuando usted ve su información. Cuando usted envía un mensaje o escribe algo, se activa automáticamente el teclado y usted puede escribir. La selección de sus herramientas o aplicaciones, usted las puede hacer con su dedo, simulando como que este es nuestro ratón. Y de igual manera, pues de la forma interna tenemos todas las partes que hacen que nuestro hardware funcione. Entonces, el hardware básico, la computadora lo necesita, sí o sí, para funcionar. Pero aparte de ello, vamos a mencionar otro tipo de elemento, otra división del hardware, y estos se llaman complementarios. Como su nombre lo indica, son dispositivos que complementan el uso del computador. No son necesarios, no son fundamentales. La computadora puede funcionar sin ellos o puede funcionar con ellos. ¿Que les son útiles? Sí, les sirve mucho. Por ejemplo, podemos mencionar la impresora, las bocinas, el micrófono, que nos sirven para realizar diferentes tareas y son muy útiles, más no son esenciales. Entonces, este es el hardware: elementos físicos, hardware básico, elementos que son fundamentales, y hardware complementario, elementos que son complemento a nuestro dispositivo. Pero también dijimos que aparte del hardware tenemos la otra parte importante, que es el software. ¿Y qué será el software? Cuando nosotros hablemos de software, en nuestra mente tenemos básicamente siempre que saber que el software son todos los programas que la computadora necesita para funcionar. Es decir, todos los programas que su computadora o su dispositivo tiene, a ellos se le llama software. Y el software se divide en dos. Primero, vamos a mencionar los sistemas operativos, que como su nombre lo indican, son sistemas que permiten que podamos manipular o que podamos operar nuestro dispositivo o nuestro computador. Ese es el sistema operativo. En el mundo vamos a encontrar una variedad extensa de sistemas operativos, pero hoy quiero mencionarles tres que yo sé que ustedes los conocen. Uno de ellos es Windows, que se dedica a hacer dos cosas: sistemas operativos, y el otro son aplicaciones, luego hablamos de ello. Macintosh, que es otra empresa muy fuerte y muy grande y que hace unos dispositivos y computadores fantásticos, y no digamos Android, que la mayoría de dispositivos móviles poseen este sistema operativo. Pero ¿qué hace el sistema operativo? El sistema operativo tiene una función básica, que es permitir que todos los componentes del hardware puedan manipularse. Imagínese usted, agarramos un monitor y lo conectamos a nuestro CPU. ¿Cómo es que eso funciona? ¿Solo con el simple hecho de conectarlo ya funciona? ¿Cómo es que cuando usted presiona el botón de encendido le aparece una pantalla y empieza a leer y empieza a cargar todos los archivos hasta que le da y le muestra la información? Todo esto tuvo que haber sido creado por personas que se diseñan a crear programas, estos se llaman programadores, y mediante lenguajes de programación realizaron sistemas que puede entender la computadora y que puede reaccionar a ellos. Solo pensemos, usted presiona en su teléfono un botoncito y al ese botón estar presionado nos despliega, nos abre una ventanita con lo que está dentro de esa aplicación.
Eso una persona se lo tuvo que decir, lo tuvo que hacer mediante un lenguaje de programación y la computadora inmediatamente lo entiende, lo traduce y ejecuta la orden que le estamos haciendo. Entonces los sistemas operativos son fundamentales. Sin un sistema operativo la computadora no va a funcionar. Vamos a aprender a encender, o vamos a presionar el botón de encender y lo que va a pasar es que la pantalla se va a quedar en negro porque no tiene nada que haga que esto funcione. Pero aparte de los sistemas operativos es muy importante nosotros que hablemos también de las aplicaciones. Usted ya tiene su computador, ya tiene instalado el sistema operativo y la computadora funciona, usted la puede manipular, usted puede abrir, cerrar, puede apagar, pero aún no puede realizar tareas porque no tiene instalados los programas llamadas aplicaciones que le permitan realizar sus tareas. Microsoft ha creado diferentes aplicaciones para que las personas puedan hacer su trabajo en la oficina. Le han llamado ofimática a este paquete de Office, como le llaman ellos. Ahí usted puede encontrar una serie de programas donde puede redactar cartas, hacer presentaciones, trabajar con hojas de cálculo, etc. Pero aparte de estos programas hay una versatilidad de programas exageradamente amplia para todas las tareas que usted quiera realizar. Si usted quiere modificar una fotografía, hay programas para editarlas. Si usted quiere hacer un video, hay programas para crear videos. Si usted quiere mandar mensajes, pues hay un programa que le permite el envío y recepción de mensajes. Es decir, las aplicaciones nos facilitan la creación de las diferentes tareas que nosotros hacemos como seres humanos. Entonces, volviendo al concepto, hardware y software son los dos elementos básicos de una computadora. Ok, muy bien. Con esta información les voy a pedir entonces que realicemos la tarea. Recuerde que la tarea ya se las he dejado acá en la descripción del video, más si usted no tiene la opción de descargarlo de aquí, pues al grupo o a los diferentes grupos yo ya he enviado la tarea para que usted la pueda realizar e incluso he colocado la fecha en la que quiero que usted me la devuelva. Así que por favor, sigámonos cuidando, sigamos trabajando en casa, sigamos investigando y educándonos más, porque la educación depende de nosotros, somos nosotros quien vamos a marcar el destino de nuestra educación. Así que bendiciones a todos, que estén bien y hasta la próxima.